la charla que proponemos hoy y el tema sobre el que queremos versar un poco nuestra charla no es más que la posibilidad, o hace referencia a la posibilidad que tienen las canalizaciones de fundición dúctil de ser instaladas en cualquier campo o para cualquier uso propio de las redes de agua, que como todos sabéis, pues son una de las redes de agua, de las redes de canalizaciones con mayor nivel de variabilidad que puede tener. Las canalizaciones de fundición dúctil son unas canalizaciones versátiles y prueba de ello es que en cualquier encuesta sobre tipología de canalizaciones presentes en redes actuales y en redes en mantenimiento y en explotación actualmente, pues siempre aparece este material como uno de los materiales punteros de las tipologías de canalizaciones más utilizadas. Es por ello que es preciso conocer muy bien cuáles son los distintos condicionantes, las distintas soluciones que existen y cuáles son sus limitaciones para poder seleccionar, como tú bien decías, la mejor solución o la que mejor se adapte a la tipología de canalización que queremos afrontar, bien desde la parte de proyecto, bien de la parte de instalación, como veremos en la segunda parte de la presentación. Yo voy a estructurar esta parte de diseño en 3 grandes bloques. Hablaremos de diseño desde el punto de vista hidráulico, de diseño desde el punto de vista desde el punto de vista mecánico y finalmente hablaremos de diseño desde el punto de vista de revestimiento y de cómo la canalización se puede amoldar al entorno tanto del efluente del agua como del entorno externo propio del terreno. Vamos a empezar con, si os parece, con el diseño desde el punto de vista hidráulico. Y lo primero que necesitamos saber para hablar del diseño hidráulico es conocer cuál es el patrón que nos va a limitar o que va a caracterizar la canalización. Hablaremos de capacidad hidráulica. Capacidad hidráulica para nosotros no es la capacidad o la cualidad que tiene de transportar una tubería bajo condiciones de trabajo y seguridad. Por condiciones de trabajo y seguridad nos referimos a que esa tubería debe transportar la máxima cantidad de agua, pero siempre aplicándose a unos patrones que nos permitan disponer de las cualidades que buscamos en la red. Dicho de otra manera, un poco más técnica, podríamos decir que una red posee mayor capacidad hidráulica cuando para un caudal determinado menor es la pérdida de carga que éste genera. Es decir, una tubería tendrá mayor capacidad hidráulica cuanto menor pérdida de energía supone el transporte de un caudal determinado para un diámetro determinado. ¿Cómo podemos medir entonces la capacidad hidráulica o esa pérdida de carga que tenemos por canalización y cómo vamos a limitarla en el caso de las tuberías de fundición dúctil? Forzosamente tenemos que echar mano de las expresiones matemáticas que definen a las pérdidas de carga lineales a lo largo de cualquier red. Son expresiones, como sabéis, son empíricas y todos conocéis, y nosotros, por tomar una como ejemplo, que además de ser ejemplo, es la recomendada por nuestra parte para cualquier cálculo de pérdida de carga en canalizaciones a presión, pues tomaremos la expresión de Colebrook-White. Podríamos tomar cualquier otra de ellas, pero con Colebrook-White nos vamos a centrar y vamos a ver cuáles son los parámetros que intervienen en la pérdida de carga de una canalización. Como sabéis, esta es la expresión genérica de Colebrook y en ella la pérdida de carga está condicionada por la velocidad del fluido, por una constante que es la aceleración gravitacional, que ya sabéis que es 9,81 metros por segundo al cuadrado, y por el diámetro interior de la canalización. Hago especial hincapié en eso de diámetro interior. Finalmente, todo el peso de la expresión recae sobre el índice de pérdida de carga, ese valor lambda que tiene a su vez, viene a su vez definido por el número de Reynolds, que vuelve a ser un valor que queda en manos de la velocidad y del diámetro, también de la viscosidad, pero para el agua siempre tomaremos una viscosidad de 1, si no estamos moviendo con aguas de abastecimiento que suelen tener temperaturas de en torno a 20 grados centígrados, y después quedará en manos de la rugosidad y del diámetro interior. ¿Qué sacamos de todo esto? Pues lo que venimos a concluir es que la pérdida de carga, tal y como hemos visto en la expresión de Colebrook, y la hubiéramos obtenido igual de cualquiera otra de las expresiones matemáticas que acabamos de ver, la pérdida de carga que en manos de la rugosidad y del diámetro interior de una canalización. Es más, podríamos afinar un poco el lápiz, podríamos decir que cae en manos de la rugosidad y del diámetro interior, siendo el diámetro interior más importante o más relevante en esta ecuación. No obstante, esto ya nos está diciendo cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta para cualquier canalización y con ello para la fundición dúctil para conocer cuál es la pérdida de carga que genera. Desde el punto de vista de rugosidad, las tuberías de fundición dúctil, como sabéis, están revestidas tanto interior como exteriormente. El revestimiento interior
será el patrón que nos dirá cuál es la pérdida de carga o cuál es la rugosidad que debemos aplicar para ese cálculo. Desde este punto de vista vamos a hacer una diferenciación en dos grandes familias, revestimientos tradicionales y revestimientos especiales. Los revestimientos tradicionales son los revestimientos de mortero de cemento y los revestimientos tradicionales son los revestimientos poliméricos, revestimientos más cercanos a los de las tuberías plásticas. Y con ellos podemos obtener cuáles son los coeficientes de rugosidad. Aquí ya sí ponemos para cada una de las expresiones matemáticas más usuales, tanto para el mortero de cemento como para esos revestimientos poliméricos. Como se puede ver, evidentemente el mortero de cemento es algo más rugoso y por lo tanto va a tener un mayor coeficiente de pérdida de carga. Desde el punto de vista del otro patrón, del diámetro interior, hay que decir que la fundición dúctil se diseña y se fabrica con un diámetro nominal equivalente a su diámetro interior. Esto ya de por sí es una ventaja técnica, puesto que cuando hacemos un cálculo sabemos que el diámetro con el que la tubería ha sido dimensionado nos está dando ya la sección útil de paso. No hay una minoración por espesor de tubería, sino que el espesor de tubería queda por la zona externa de este diámetro nominal. Esta ventaja se ve acrecentada incluso por las tolerancias de fabricación, y es que, claro, no podemos fabricar tal y como la fabricación no es algo perfecto y por lo tanto tenemos que tomar ciertas tolerancias de fabricación, y esto hace que en realidad el diámetro nominal sea algo menor al diámetro real, es decir, el diámetro con el que vamos a disponer si quisiéramos afinar el lápiz bien para hacer el cálculo de pérdida de carga en una tubería de fundición dúctil será incluso algo mayor el diámetro nominal de la propia canalización. Dicho esto, ya hemos dicho cuáles son los patrones que influyen en el análisis energético de pérdidas a lo largo de una canalización. Pero hay que imponer un límite para conocer cuál es la capacidad hidráulica real de una instalación. Los límites vienen de la mano de la velocidad admisible. ¿Por qué la velocidad admisible? Bueno, sobre esto hay muchísimos textos y muchísimas recomendaciones que nos van a limitar con valores más o menos iguales, más o menos en el mismo orden de magnitud, la velocidad es admisible para los distintos tipos de red o distintos tipos de canalización. Yo os pongo aquí a modo de ejemplo algunos de ellos, ¿verdad? Pues el famoso libro de Granados, con el que muchos de nosotros hemos estudiado, y que impone pues esas velocidades que rondan de los 2 metros por segundo a los 3 metros por segundo. Si bien es cierto que estas velocidades están más en el orden de limitar los efectos transitorios de aireación y la correcta medición y control de los elementos que hay en la red que de los límites propios del material. Existen también limitaciones propias de las normas de producto. Aquí os pongo simplemente un ejemplo para que veáis la limitación que proviene de la norma de producto, de válvula en este caso, de la EN 1074, en el que se disponen de una velocidad máxima en el entorno de la válvula dependiendo de la presión nominal del mismo. Nosotros, como fabricantes y como especialistas en fundición dúctil, imponemos un límite también, pero derivado del material. ¿Por qué del material? Porque una velocidad excesivamente alta, determinados materiales, a partir de determinados materiales, podría redundar en un envejecimiento acelerado por abrasión de ese revestimiento y, por lo tanto, estaríamos poniendo en entredicho y en riesgo la vida útil y las prestaciones totales de la tubería. Es por eso que en fundición dúctil debemos limitar las velocidades dependiendo del revestimiento interno en el que nos encontremos. Y aquí vamos a diferenciar, vamos a hacer una clasificación distinta a la que hacíamos anteriormente para la rugosidad. Vamos a hablar de revestimientos de mortero de cemento de alto horno, el propio que se utiliza para canalizaciones de abastecimiento y riego tendrá un límite de 3,5 metros por segundo. Por encima de esos valores sería desaconsejado este tipo de canalización. Si quisiéramos valores más altos, debemos ir a otro tipo de mortero de cemento, en este caso con aditivo aluminoso, o a revestimientos especiales, revestimientos poliméricos, que a base de resinas plásticas van a permitir disponer de velocidades más altas y hacer frente a mayores capacidades de abrasión del agua. ¿Por qué? Pues porque estos revestimientos son los que se utilizan normalmente en redes de saneamiento, que ya no por la velocidad, sino por la carga de sólidos en suspensión que suele haber en ese tipo de aguas, tienen que ser capaces de hacer frente a mayores riesgos de abrasión. De ahí que esas velocidades sean superiores y puedan alcanzarse los 7 metros por segundo de forma natural y de forma normal, y alcanzarse hasta los 10 metros por segundo de forma puntual. Visto cuáles son las limitaciones desde el punto de vista de caudal o de capacidad hidráulica, vamos a hablar de la limitación de presión, que también está ligado al concepto hidráulico en tubería. Las presiones admisibles en la tubería de fundición dúctil dependen, para empezar, de la naturaleza de la tubería. Por naturaleza me refiero a la tipología de canalización.
No es lo mismo, o no se dimensiona de igual manera una canalización para abastecimiento que para saneamiento. Y ambas tienen su reflejo normativo. En el caso de las normas europeas, hablaremos de la 545 para las redes de abastecimiento y de la 598 para las redes de saneamiento. La 545 establece unos clases de lo que se denominan clases de presión. Escalones de timbraje que vienen delimitados por un espesor mínimo y que va a dar todo un abanico de espesores hasta encontrar el siguiente escalón de presión. Esas clases de presión nos van a dar directamente las presiones de funcionamiento admisible del tubo. Hago hincapié aquí en el concepto de presión admisible del tubo. La 545, como podéis ver, recoge distintos escalones de presión factibles para cada diámetro y somos los fabricantes y los diseñadores y los gestores de red los que deciden cuál es el escalón, esa clase de presión, que mejor se adapta a su red partiendo de ese espesor al que se liga al concepto de presión. La norma va un poco más allá y establece también cuáles son las presiones preferentes. Por presiones preferentes vamos a entender aquellas presiones o aquellos escalones de presión para cada diámetro que van a satisfacer la inmensa mayoría de casos y que por tanto los fabricantes van a tener predilección para su fabricación y los diseñadores y explotadores de red pues su predilección para la selección de este tipo de tuberías por satisfacer la inmensa mayoría de casos a los que vamos a hacer frente. Existe además una coincidencia entre la PFA, como hemos dicho, y la clase de presión. Un tubo C40 tendrá directamente una PFA de 40 bares. Y lo recogemos los fabricantes. Nosotros en Saint-Gobain Pan disponemos de dos clases de presión comercial. Hablamos de la clase de presión preferente y de la clase de presión superior. La clase preferente se acomoda a la clase preferente determinada por la norma y la superior ofrece un escalón algo superior de presión pues para aquellas solicitudes superiores, valga la redundancia, que podamos tener en nuestra red. En el caso de la norma 598 ocurre algo distinto y es que la norma 598 es algo más restrictiva y establece un único espesor nominal para cada diámetro y con ello se establece una única presión admisible para cada diámetro. Si quisiéramos disponer de otra presión podrían fabricarse esa tubería, pero no sería una tubería conforme a normativa. Esta es la presión de funcionamiento admisible del tubo, pero hay que diferenciar y tener muy claro, y este concepto sería bueno que quedara muy claro hoy, que esta no es la presión de funcionamiento admisible de la solución. ¿Por qué? Porque el tubo, la solución, hay que añadirle al tubo en la solución las presiones admisibles, las uniones que unen tubo a tubo, tubo accesorio y tubo a válvula. Y este sí va a ser el elemento diferenciador desde el punto de vista de presión admisible. Es decir, por una parte tenemos la presión admisible en un tubo único, y esa presión puede ser modificada por la tipología de unión. Como hemos dicho, las tuberías de fundición dúctil son tremendamente versátiles. Una gran prueba de ello es la inmensa disponibilidad de tipologías de unión, cerrojadas, no cerrojadas, automáticas, mecánicas, embridadas, no embridadas, enchufadas. Son diferentes tipos de tipologías de unión que cada una de ellas va a suponer una limitación en esa presión de funcionamiento admisible de la tubería y por lo tanto será necesario conocer cuál es la presión de funcionamiento admisible de la unión para el espesor de tubería dado por el dimensionamiento que anteriormente hemos visto. La única unión que no va a suponer nunca una minoración de las clases de presión que hemos visto, o de la presión que aparece en la norma 598 para el saneamiento, será la presión de la unión automática flexible que nosotros en Saint-Gobain Pan denominamos como unión estándar y que va a mantener la presión de funcionamiento de la canalización igual a la presión de funcionamiento del tubo. Con esto ya sí estamos en condiciones de ver cuáles son las presiones de funcionamiento de la red. La presión de funcionamiento de la red, la presión de funcionamiento admisible, tiene que ser siempre superior a la de diseño de la red. No podemos, si tenemos un diseño en el que se supera, aunque sea puntualmente, presión de funcionamiento admisible, deberemos irnos a una solución de unión distinta o a un espesor superior de fabricación en la tubería. Y inmediatamente ligada a esta presión de funcionamiento está la presión de funcionamiento frente al golpe de ariete, la que nosotros denominamos PMA, presión máxima admisible, y que tiene una reserva del 20% sobre la primera. Esta presión no puede ser nunca superada por la presión de diseño de golpe de ariete, la MDP, según la norma 805, y que puede ser, como ya sabéis, calculada o estimada, pero bajo ningún concepto podrá ser superior a la presión máxima admisible. Finalmente, la presión de ensayo, que es 5 bares superior a esta última, no podrá ser superada por las presiones de ensayo o presiones de prueba de la red, puesto que es la presión máxima la que puede
trabajar la tubería de forma excepcional para el ensayo. Con esto finalizamos el diseño o los patrones que nos van a permitir tener un diseño hidráulico propicio para nuestra canalización, y nos vamos a centrar en el diseño mecánico. Bueno, el diseño mecánico, la capacidad mecánica que tiene la tubería está condicionada en cualquier tubería por el material con el que se conforma el tubo. En nuestro caso hablamos de fundición dúctil, que es un metal de elevadísimas prestaciones mecánicas. Ahí os pongo cuáles son las principales magnitudes mecánicas que tiene la fundición, si bien es cierto que las tres últimas, de resistencia a tracción, elongación y dureza Brinell, esos valores que aparecen ahí son los valores que dice la norma que tenemos que cumplir todos los fabricantes para poder fabricar tubería de fundición dúctil. Lo cierto es que esos valores en fabricación suelen ser bastante mayores. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, la resistencia a tracción de cualquier probeta de fundición con las que fabricamos tubería en fábrica en Santander, en España, alcanzan los 500 megapascales o están rondando más los 500 megapascales, esos 420 megapascales que nos exige la norma. No obstante, estos son los patrones mínimos exigidos por la norma y son las magnitudes que nos van a dar la prestación mecánica propia del material. Desde el punto de vista de la tubería, como acabamos de ver para las presiones, el dimensionamiento y el patrón dimensional de la tubería queda recogido por la norma de producto. En el caso de la 545, ya hemos visto que para cada clase de presión vamos a disponer de unos espesores mínimos a satisfacer, y esos espesores son los que nos van a dar la capacidad mecánica de cada una de esa clase de presión, ya no para hacer frente a los esfuerzos o a las solicitaciones hidráulicas, sino a las solicitaciones externas de carga propias del cálculo mecánico. Lo mismo ocurre con la norma 598. Ya lo habíamos dicho para el caso de saneamiento, tenemos un único espesor para cada diámetro, y esto es lo que ocurre con esta norma. Vamos a tener un espesor y por lo tanto una configuración dimensional para cada diámetro con la que hacer frente a las solicitaciones mecánicas que vamos a tener en nuestra canalización. Con todo ello alcanzamos valores o magnitudes ya de segundo orden, magnitudes como la rigidez diametral. Está compuesta por esas magnitudes y por esas magnitudes mecánicas que vimos al principio, y o afectada por esas magnitudes mecánicas que veíamos al principio, y por ese análisis dimensional o diseño dimensional que nos impone la norma. La tubería de fundición dúctil, por sus prestaciones de material y por su diseño dimensional, está limitada por la norma 545 para responder a unos valores de rigidez diametral mínima. Son los valores de rigidez diametral que aparecen ahí en la tabla de la derecha. Y va a tener un comportamiento que puede ser catalogado, de acuerdo también en conjunto con los terrenos en los que se suelen disponer estas tuberías, un comportamiento rígido, semirrígido o flexible. Se conoce a grandes rasgos como tubería semirrígida por esa diferencia de comportamiento, que va a estar diferenciada en función del diámetro en el que nos encontramos. Por hacernos una idea, las tuberías de pequeño diámetro, por debajo de 150, se comportan casi como tuberías de hormigón, con tuberías en las que la deformación pierde importancia de cara al estado tensional de la pared de la tubería. En el caso de las tuberías de diámetro intermedio, las más usuales, tienen un comportamiento semirrígido, y las tuberías por encima de diámetro 1000 son tuberías flexibles, más cercanas en comportamiento a tuberías plásticas que a tuberías rígidas, como podrían ser tuberías de hormigón. Esto tiene una segunda derivada, y es que las tuberías rígidas o semirrígidas son tuberías, hablamos de rígidas o semirrígidas por ser los diámetros los que más se utilizan para la tubería de fundición dúctil, son tuberías en las que la capacidad portante del tubo es evidente por esa elevada rigidez que posee la tubería. Es decir, el tubo de por sí ya es capaz de hacer frente a cargas externas sin someterse a grandes deformaciones. Esto es una ventaja desde el punto de vista de la configuración de zanjas. ¿Por qué? Porque nos permite disponer de un tubo sin acometer una zanja muy cuidadosamente. No acometer una zanja de forma muy cuidadosa o poder tener una zanja menos cuidada redunda en un mejor balance de costes, puesto que los costes de ejecución, relleno y compactación de la zanja van a ser menores que si requiriésemos de una zanja con una capacidad portante que no afectase al tubo las cargas externas. No es el caso de la fundición, y por lo tanto las zanjas que vamos a poder disponer en las tuberías de fundición dúctil van a ser zanjas poco cuidadas, con grandes alturas de cobertura para hacer frente a esas cargas externas. De ello da cuenta la norma de producto, en este caso, por ejemplo, la 545 para agua, pero podríamos poner para agua de abastecimiento, pero podríamos poner cualquier otra norma, por ejemplo, la 598 para saneamiento, estableciendo unas valorizaciones límite que no deben ser superadas
y estableciendo el método de cálculo de ovalización de la tubería en función del tipo de relleno y de carga que vamos a tener. Con ello, la norma 545 ya nos da un buen indicio de la elevada capacidad mecánica que tiene este tipo de tubería, y es que si vemos ahí, podemos obtener incluso para para instalaciones bajo calzada con cargas rodantes importantes y teniendo en cuenta un mal relleno, un mal módulo de reacción del terreno con el que vamos a contar, disponer de elevadas alturas de cobertura y también de baja altura de cobertura. Por lo tanto, nos da ya idea de cómo la tubería es capaz de hacer frente a cargas externas independientemente del acabado de esa zanja. No obstante, si quisiéramos hacer un cálculo mecánico concreto y específico, nosotros en Saint-Gobain lo que recomendamos y cómo actuamos para hacer este tipo de cálculo es aplicando la norma para cálculo de tuberías enterradas, la Europea 1295. Esta norma establece 3 criterios o 3 comprobaciones necesarias y requeridas para la canalización, que son la comprobación de tensión en la pared del tubo, la comprobación frente al pandeo de la sección circunferencial de la tubería y la comprobación de ovalización. Con estas comprobaciones podremos verificar que nuestra canalización con el conjunto de sus zanjas se va a tener un comportamiento adecuado a nuestros requerimientos en obra. Y podemos tener una segunda derivada, podemos tener una segunda lectura que no es otra que disponer de las zanjas tipo. Si bien es cierto que en fundición dúctil, más que de zanja tipo, hablaremos de zanja mínima, debido a esas elevadas prestaciones que tiene el material y que nos va a la tubería y que nos va a permitir disponer de zanjas poco cuidadas, como decíamos anteriormente. Estos son los 4 tipos de zanjas mínimas que nosotros como fabricantes recomendamos tener o recomendamos conocer. Hablamos de zanjas que en todo caso, como podéis ver, los 2 primeros casos incluso llegan a no tener ni siquiera cama de apoyo, sino simplemente un nivelado del fondo de zanja, y que en la mayoría de los casos pueden utilizarse incluso rellenos provenientes de la excavación por no necesitar rellenos de excesivas prestaciones de módulo de reacción. Se puede utilizar incluso reciclar el árido proveniente de excavación. Y con esto obtenemos una altura de cobertura verdaderamente importante, tanto en situaciones con carga rodante como en situaciones sin ella. Por poner un ejemplo, pues de todo este amalgama de datos que tenemos aquí delante en estas dos tablas, si nos quedamos con una tubería, por ejemplo, el diámetro 400, pues vemos que sin carga rodante, con un caso 1 en el que hablamos de un terreno y un relleno nada cuidado, procedente de cualquier excavación, casi con toda seguridad, y sin nivelado y sin cama de apoyo, tan solo con un nivelado de zanja, podríamos disponer de alturas de cobertura que superarían los 3,5 metros y que estarían superando los 3 metros en el caso de tener carga rodante. Esto nos da idea de ese elevado nivel de prestación mecánica que sí que tiene la tubería de fundición dúctil. Finalmente vamos a hacer un repaso o una acotación de los revestimientos desde el punto de vista de cuándo es factible aplicar un revestimiento tanto interno o externo, o en qué caso debemos seleccionar qué tipo de revestimiento. No vamos a hablar muy a fondo sobre la tipología de revestimiento, puesto que eso daría para otras charlas y sería bastante extensa, sino que vamos a delimitar cuáles son las soluciones comerciales que nosotros desde Saint-Gobain PAN tenemos, las soluciones que se pueden encontrar en el mercado y qué limitaciones tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir qué revestimiento utilizar en qué tipo de entorno o en qué tipo de efluente. Desde el punto de vista de revestimiento externo, en Saint-Gobain PAN hemos dado un salto de calidad, un salto de innovación importante. Hemos apostado por disponer en estos últimos años, y ahora está ya presente en toda nuestra gama de productos hasta diámetro pi, por disponer de un revestimiento metálico reforzado. Anteriormente, como sabéis, el revestimiento tradicional metálico de la tubería de fundición era el zincado. Nosotros apostamos por disponer por una aleación zinc-aluminio. Como sabéis, las aleaciones zinc-aluminio tienen una mayor capacidad de hacer frente a los efectos corrosivos del terreno, y esto, disponerlo de serie, nos da toda una solvencia y una seguridad a la hora de instalar nuestras canalizaciones. ¿Cuáles son las limitaciones de este revestimiento? ¿En qué tipos de terreno no deberíamos instalar una canalización con el revestimiento de serie que damos en Saint-Gobain PAN? Pues en aquellos terrenos en los que se den cualquiera de estas casuísticas que aquí os presento. Si tenemos resistividades inferiores a 500 ohmios centímetros, resistividades difícilmente alcanzadas en terrenos normales, pero que pueden estar
no deberíamos disponer de estas tuberías, tampoco si hubiera un nivel freático salino o si los terrenos estuvieran contaminados, fueran terrenos turbosos ácidos. Evidentemente, si hay una posibilidad de corriente vagabunda, de derivación eléctrica, este tipo de revestimiento, por ser un revestimiento metálico, no va a suponer una defensa para la tubería, por lo tanto habría que irse a algún complemento que aislara el tubo con su contacto con el terreno. Si tuviéramos cualquiera de estas casuísticas, de estas que exceden las necesidades o las prestaciones de la solución de serie que da el revestimiento Biocinarium, tendríamos que irnos a revestimientos especiales. Los revestimientos especiales no tienen ningún tipo de limitación y pueden ser instalados en cualquier tipo de terreno sin afección sobre la tubería. Son revestimientos poliméricos o a base de mortero que aíslan el contacto de la tubería con el terreno, imposibilitando la afección de uno sobre el otro y, por tanto, permitiendo a la tubería ser instalada en cualquier tipo de terreno sin necesidad de su estudio o su limitación. Desde el punto de vista de revestimiento interno, los revestimientos tienen un límite en función de la tipología de agua que vamos a conducir. Para aguas potables, ya hemos comentado anteriormente por el tema de la rugosidad y por el tema de la rugosidad, que el revestimiento tradicional, el más utilizado, es el mortero cemento de alto horno. Este tipo de revestimiento no debería ser utilizado fuera de ese límite de 6 y 9 de pH. Si el agua lo excediera, deberíamos irnos a un revestimiento interno distinto, como es el caso, perdón, os muestro aquí una fotografía sobre tuberías con ese revestimiento de mortero de cemento de alto horno para aguas con pH entre 6 y 9. Y como decía, si sobrepasáramos esos límites, deberíamos irnos a revestimiento de mortero aluminoso. Este revestimiento clásico de mortero utilizado en tuberías para canalizaciones de saneamiento. Si incluso con este revestimiento no llegásemos a cubrir el abanico de exigencias del agua en el que nos encontramos, o que vamos a tener que conducir, mejor dicho, pues deberíamos irnos a revestimientos poliméricos, de la misma forma que ocurría con los revestimientos especiales exteriores, los revestimientos poliméricos, revestimientos especiales interiores, que son configurados en fundición a base de poliuretano, permiten la disposición de cualquier tipología de agua, su circulación, y debido a que aíslan el contacto de la fundición del metal con el agua a base de esa resina polimérica, en este caso, como os digo, de poliuretano. Son tuberías que se utilizan tanto para aguas brutas en el sistema de abastecimiento como para aguas de saneamiento y que son especialmente recomendables si preveemos que pueda haber una formación séptica porque eliminan ese contacto del sulfídrico con las paredes metálicas de fundición. Con esto yo termino mi parte. Hemos dado un repaso a todos los límites de soluciones en fundición dúctil desde el punto de vista hidráulico, mecánico y de revestimiento, y os emplazo a que en el turno de preguntas, si tenéis cualquier aclaración que os pueda ser útil, pues que la comentemos y podamos valorarla.